Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la dinastía Xia, que se considera la primera dinastía histórica del actual territorio chino. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. La dinastía Xia fue la primera dinastía histórica que existió en el actual territorio de China y lo hizo entre los años 2070 y 1600 a.C. No obstante, los académicos, especialmente occidentales, debaten la historicidad de esta dinastía. Esto sucede porque parte de los orígenes de esta dinastía se remontan a la época de los tres Augustos y los cinco emperadores, que desde el punto de vista histórico se considera como una época de acontecimientos mitológicos. Históricamente, se cree que la dinastía Xia era realmente una confederación tribal, la cual hizo la guerra contra otras confederaciones tribales que habitaban en sus alrededores, como por ejemplo la confederación de los Chi-Jou, la cual aparece mencionada en las fuentes como una confederación tribal enemiga. De acuerdo pues a la tradición, y como mencionaba anteriormente, pues esta se basa en la época de los tres Augustos y los cinco emperadores que se considera mítica. Yu el Grande, quien fue el fundador de la dinastía Xia, él era nieto del emperador Xuanzú, que era un emperador legendario de la antigüedad. Según las fuentes tradicionales, sucede que el padre de Yu el Grande, llamado Gun, debió hacer frente a una gran inundación que amenazaba sus dominios, ya que Gun era el jefe del clan Xia. Entonces todas las tribus se unieron para tratar de contener la inundación. El emperador Yao, que hace parte de los emperadores mitológicos, le ordenó al padre de Yu el Grande, es decir, a Gun, que contuviera la inundación. Entonces lo que hizo Gun fue construir diques que contuvieron la inundación, pero al cabo de 9 años las inundaciones volvieron a golpear la región. Posteriormente el emperador Yao murió y fue sucedido por el emperador Shun, también considerado mitológico. Entonces el nuevo emperador, al ver el fracaso de Gun, ordenó que lo ejecutaran y designó a Yu el Grande para que terminara la labor que había empezado su padre, es decir, contener la inundación. Entonces lo que hizo Yu el Grande fue construir canales que desviaron las aguas hacia los océanos. Entonces esto acabó con la inundación y al mismo tiempo pues provocó que la economía resurgiera, porque pues la agricultura se disparó y pues la dinastía Xia y los clanes tribales circundantes se vieron beneficiados de una época de mucha prosperidad. Entonces, pues esto mejoró la situación y al mismo tiempo hizo que el clan de los Xia pues adquiriera mucha notoriedad ante el emperador. Sucede después que los dominios del emperador empezaron a ser amenazados por las tribus rivales circundantes, las cuales a veces invadían el territorio. Entonces el emperador Shun le ordenó a Yu el Grande
que constituyera un ejército y derrotara a estas tribus fronterizas, lo cual Yu el Grande hizo y pues aseguró lo que fue la estabilidad y pues la seguridad de los dominios del emperador. Finalmente sucede que el emperador Shun, poco antes de morir, designó a Yu el Grande como su sucesor. Entonces, en el momento en el que Yu el Grande se convierte en emperador, pues él establece la dinastía Xia tal como la conocemos actualmente. Hasta aquí llega la parte mitológica de esta dinastía. Lo que sucede después de Yu el Grande es que existen 17 gobernantes de esta dinastía, siendo el último de ellos el emperador Ji-e, el cual es considerado como un tirano y durante la época de su gobierno sucede un cambio climático que afecta los cultivos y los echa a perder. Por lo tanto, la dinastía Xia empieza a sufrir estragos en la economía y por lo tanto empiezan a haber levantamientos de la población, ya que pues empieza a haber hambre. Este cambio climático que echó a perder a la dinastía Xia aparece mencionado en los Anales de Bambú, que son unas obras escritas de la antigua China que relatan que una nieblina amarilla empezó a cubrir lo que era pues el territorio y esto echó a perder la economía y la agricultura. Pasa que desde el punto de vista científico y también de la arqueología, esta nieblina amarilla que afectó a China proviene realmente de la erupción minoica que sucedió en el año 1628 a.C. en el mar Mediterráneo, la cual, entre otras cosas, provocó el colapso de la civilización minoica de Creta y también pues provocó el colapso de varias culturas que habían en el mar Mediterráneo. Entonces sucede que esta erupción volcánica también afectó a la antigua China, pero específicamente en el territorio chino, sucede que un noble llamado Shantang, él pues se levantó en protesta contra el emperador Ji-e, argumentando que era un tirano, y también argumentó que pues según el mandato del cielo, que pues es una idea de la religión tradicional china, él argumentaba que el cielo, que era pues la suma de todas las divinidades y que también incluía a los antepasados, iban a dar su protección a un gobernante que fuera justo. Pero en el caso de que un gobernante no fuera justo y se comportara como un tirano, pues de acuerdo al mandato del cielo, pues las divinidades y los ancestros le iban a retirar su apoyo y su protección. Entonces esto significaba que pues su gobierno iba a enfrentar dificultades y básicamente pues iba a colapsar. Entonces este noble llamado Shang Tang bajo estos argumentos convenció al pueblo. Entonces los reinos vasallos dejaron de pagar tributo a la dinastía Xia. Entonces sucede que el emperador Ji-e organizó a su ejército para pues hacer valer su autoridad. Entonces en ese momento, con el apoyo de los vasallos, el funcionario Shang Tang creó un ejército que se enfrentó a las fuerzas imperiales. Y es así como sucede la batalla de Mingtiao, la cual pues se considera una batalla mitológica porque no existen
evidencia arqueológica que confirme este enfrentamiento. A pesar de todo, pues en esta batalla de Mingtiao sucede que la dinastía Xia es derrotada y a partir de ese momento Shang Tang funda la dinastía Shang, que pues es considerada como tal la verdadera primera dinastía histórica de China. Pero para los académicos chinos, pues la dinastía Xia fue realmente histórica y por lo tanto, pues la dinastía Shang pasaría a ser la segunda, pues en la cronología china, la cual se basa en el ciclo dinástico. Entonces, pues hasta aquí llega la historia de esta dinastía. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos en el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.